Bueno, precandidato a concejal en Vicente López. Sí, así es. Por la lista 1A del Frente Izquierda. Así es. ¿Cómo vienen trabajando de cara a las elecciones del 12 de septiembre de las PASO? Y mira, estamos haciendo actividades todos los días, hacemos agitaciones, donde llevamos nuestra plataforma con las encuestas, vecinos, vecinas y demás. Hacemos también rastrillaje por las casas, hacemos actividades en distintos frentes que nos parecen importantes. Frente nosotros le decimos, por ejemplo, a municipales, que nos parece un frente que es importante porque en este distrito, que es un distrito que maneja mucha plata, maneja un presupuesto muy grande, uno de los distritos más ricos de la provincia de Buenos Aires y del país en general. Los trabajadores y trabajadoras municipales están cobrando muy por debajo de la canasta básica familiar, ¿viste? Y una de las propuestas que tenemos nosotros en materia laboral para este sector es aumentar el salario mínimo al costo de la canasta básica familiar, porque hoy en día, digamos, con la inflación que hay, con la carestía general de los precios, es muy difícil para una familia costear los costos de vida con un salario de 30.000 pesos, como le está pagando Jorge Macri a la mayoría de los municipales. Entonces, bueno, hacemos actividades ahí, hacemos actividades en distintos frentes, en ferroviario, en la UTA. Es decir, digamos, la campaña general de la izquierda es esa pulmón, es una campaña de mucha militancia, vamos, tratamos de hablar con trabajadores, trabajadoras y ganarles el voto del boca a boca, ¿viste? No contamos con los recursos necesarios para llegar a toda la población, entonces, bueno, es una tarea militante muy extenuante. Pero bueno, estamos contentos de estar militando esta campaña. Últimamente con trabas o intimidaciones por parte del municipio en los eventos. Sí, bueno, particularmente el sábado pasado, a la tarde, fuimos al Vial Costero, ahí a Irigoyen y bueno, el río, y bueno, hicimos un volante particular para llevar ahí, ¿viste? Que denunciaba un poco la especulación inmobiliaria del distrito, que es un problema grave, porque avanza sobre los espacios públicos, sobre los espacios verdes, avanza también sobre las condiciones de vida de los vecinos y las vecinas, porque en definitiva vos estás en un barrio de casas bajas, te construyen una torre, están avanzando sobre tus condiciones de vida, sobre, digamos, no solo porque se contamina, digamos, contamina la obra, contamina el mismo edificio, sino también porque después se colapsa de autos, colapsan los servicios de agua, bueno, de electricidad, digamos, todas denuncias que nos hacen los vecinos de las zonas que construyeron estas megatorres. Y bueno, nosotros sacamos un volante donde denunciamos la especulación inmobiliaria, donde planteamos que hay que terminar con esta política eh, que beneficia a grupos empresarios de la construcción, empresarios inmobiliarios y especuladores justamente inmobiliarios, porque también lo que pasa es que muchas de esas torres que se construyeron a la vera del río no están habitadas hoy. Es decir, que pertenecen a alguien, pero que no vive en esos departamentos, sino que las compran simplemente para especular y en algún momento, cuando aumenta el precio del metro cuadrado, vender el departamento o ponerlo en alquiler y demás. Y obviamente son precios a los que no accede un trabajador, sino que accede más que nada, digamos, un empresario, una persona digamos, de un pasar económico completamente distinto al que está pasando la población mayoritaria en Argentina. Entonces, bueno, fuimos un poco a hablar esto con los vecinos allá a la vera del río y a los 10, 20 minutos cayeron primero patrullas de la policía que bueno, no estaban identificados, tenían pasamontañas, nos dijeron que nos teníamos que ir. Nosotros les planteamos, bueno, pero ¿qué normativa dice que no podemos hacer una actividad acá? No sabían, nos dijeron que nos teníamos que ir, bueno, dijimos que no, y al rato se fueron y cayó una móvil de la Secretaría de Fiscalización y Control, ahí nos
mostraron una normativa que se decía que no se podía hacer actividades políticas en el vial costero. Y bueno, finalmente para evitar problemas mayores terminamos levantando la actividad. Pero en definitiva, nosotros sabemos que la juventud del PRO y que el macrismo en general hace actividades políticas en el río. Obviamente no denuncia la especulación inmobiliaria, no denuncia las políticas del macrismo, pero bueno, nosotros fuimos particularmente con este volante, nos resultó un poco curioso que nos haya levantado enseguida la actividad. Así que bueno, sí, en principio, digamos, siempre tenemos algún tipo de amedrentamiento por parte de la policía municipal, también cuando hacemos actividades de pegatina y pintada, muchas veces vienen a pedirnos documentos, nos corren de los lugares porque supuestamente no se puede hacer lo que estamos haciendo, cuando en concreto lo hacen todas las fuerzas políticas, incluso el propio intendente también pega sus afiches en el distrito, así que entendemos que es algo más contra nosotros, por así decirlo. Bien, ¿cómo ves la situación que se está viviendo desde marzo del año pasado a nivel tanto nacional como municipal y a su vez el tema de la salud dentro de Vicente López y los trabajadores de esta área? Bueno, desde marzo del año pasado, obviamente, o sea, no es novedad que estamos viviendo un contexto histórico bastante raro, que nos tomó un poco por sorpresa, pero que en un punto también evidenció que los distintos gobiernos que se fueron sucediendo ajustaron tanto en materia de salud que nos agarró esta pandemia con un sistema sanitario desprevenido, en el sentido de que rápidamente se colapsaron los hospitales públicos, y también, bueno, nos encontramos con un sistema de salud que tiene a sus trabajadores, trabajadoras, cobrando salarios también de pobreza, que no están a la altura de lo que tiene que cobrar un profesional de la salud. Particularmente acá en el distrito, por informes del propio Ministerio de Salud Nacional, salió que, bueno, que Vicente López cuenta con un amplio rango de clínicas privadas y digamos, de establecimientos de salud privados que ayudan a descomprimir la atención pública, por así decirlo. Y sin embargo, el distrito cuenta con 30 camas de terapia intensiva pública, de acceso público, para un total de 280.000 habitantes. Es decir que, a pesar de que Vicente López cuenta con un sistema de salud privado muy grande, los hospitales públicos y los centros de atención públicos también colapsaron, y bueno, ahí nosotros hacemos una crítica, y que va de la mano también con una política general que no solo aplica al macrismo en los distintos municipios que maneja, o en la ciudad de Buenos Aires, o en las provincias en las que se encuentra el macrismo, sino que también lo aplica el gobierno de Fernández a nivel nacional y demás, que es la siguiente. Se ajusta tanto en gasto público con el objetivo de reducir el déficit fiscal para que el Estado recaude para pagar la deuda, que, digamos, la salud pública colapsó rápidamente en distintos distritos. Y nosotros planteamos que es necesario, o sea, era necesario más que nada cuando explotó la pandemia, la centralización del sistema de salud. Porque hoy tenemos un sistema de salud también que está descentralizado, es decir, existe un sistema de salud público, un sistema de salud privado y el sistema de salud que está bajo el control de las obras sociales. Entonces nosotros planteábamos que era necesario unificar todos esos tres sistemas, es decir, centralizar el sistema de salud y distribuir los recursos propios del sistema de salud centralizado según las necesidades de la población. Entonces, en aquellos distritos donde colapsaron rápidamente los hospitales, eso se podría haber evitado. Entonces, si se evita eso, se evitan también muertes que lamentablemente tuvimos que sufrir porque se priorizan, obviamente, intereses privados antes que las necesidades concretas de la mayoría de la población. Entonces, bueno, en principio planteábamos eso ante la pandemia y obviamente un aumento del presupuesto que maneja el Estado en salud, que era fundamental, y que podía ser costeado de diversas maneras, con un impuesto permanente a las grandes rentas y fortunas, con un impuesto
a los grandes empresarios de la salud, porque en concreto en este país, digamos, las prepagas funcionan como empresas de salud privada que venden sus servicios a altos costos y que tranquilamente el Estado tenía la posibilidad de aplicar fuertes impuestos a estos sectores para costear los gastos extraordinarios que tuvo en salud para enfrentar la pandemia. Asimismo, también para aumentar el salario de trabajadores y trabajadoras del hospital público, que bueno, el año pasado se había anunciado como premio de la pandemia para estos trabajadores un bono de 20.000 pesos que nunca se pagó la mitad, después se pagó una parte a fin de año. Entonces, en concreto, bueno, fue un sector muy golpeado, el de los trabajadores de la salud, y que tuvieron que incluso que en plena pandemia llevar adelante medidas de lucha para reclamar apertura de paritarias, aumento del salario, aumento de equipamiento, de protección personal y distintas cosas por el estilo que, bueno, puso de manifiesto la situación en la que se encontraba el sistema sanitario, que, bueno, es víctima de vaciamiento de distintas décadas de distintos gobiernos. Y en cuanto a la vacunación en la actualidad y la dinámica que vienen llevando dentro del municipio de Vicente López. Bueno, ahí también, digamos, nosotros consideramos que la vacunación se empezó a aplicar, digamos, de forma tardía. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, acá en Garín se producen vacunas. Empezaron a producir vacunas desde el año pasado. Ahí nosotros planteamos que era necesario que el Estado intervenga en la producción de la planta de Mausiens de Garín, para incautar esa producción de vacunas que se estaba yendo a México, se estaba yendo a Estados Unidos, se estaba yendo fuera del país, incautar esa producción de vacunas y rápidamente hacer un plan de vacunación masiva en la población para frenar el avance del virus, para fortalecer la inmunidad de rebaño, y para garantizar la salud digamos, de trabajadores y trabajadoras que se veían obligados, aunque existía la pandemia, a tener que seguir laburando porque, digamos, se manejan en un marco de informalidad que no te permite tomarte el día o no te permite quedarte en tu casa, sino que tienes que salir a laburar en las condiciones que sean. Entonces, ahora, bueno, hay una campaña de vacunación que está en pie y que, digamos, sobre la que se hace digamos, muchos anuncios y demás, pero bueno, no es casual que sea justo en época electoral. Entonces, nosotros planteamos digamos, el plan de vacunación masivo tendría que haber sido desde un principio, cuando se empezaron a producir las vacunas acá, los principios activos de la AstraZeneca, que después se iba a México, a Estados Unidos, para vacunar rápidamente digamos, los trabajadores argentinos, y después, digamos, con lo que sobre, por así decirlo, con lo que se sigue produciendo, bueno, sí, que haga lo que quiera, digamos, los empresarios de los laboratorios, pero en concreto, primero que nada, garantizar digamos, la salud de la población argentina, digamos, la que tuvo que salir, seguir laburando para sostenerse aún en la pandemia. Bien, pasando a otra área dentro del municipio que es el nivel educativo. ¿Cómo crees que se manejó a nivel municipal durante la pandemia y la situación actual en la cual se encuentra después de, obviamente, todo lo vivido? ¿Y qué es lo que harían ustedes a nivel educativo dentro del municipio? Mirá, en la pandemia, bueno, Jorge Macri se mostró, digamos, como uno de los defensores principales de la presencialidad, aún sin condiciones. Y digo aún sin condiciones porque cuando se vuelve a la presencialidad o cuando Kicillof decreta la vuelta a la presencialidad para el nivel secundario, ahí por el invierno, antes de que empiece, digamos, los climas más fríos, cuando se decreta esto, bueno, viene una ola polar, una semana, que hizo que en Vicente López, básicamente, por más de que se volvía a la presencialidad, no se pueda dar clases, porque había muchas escuelas que no tenían sistema de calefacción, que tampoco tenían la estructura necesaria para sostener una cursada en condiciones saludables en el marco de la pandemia, que se respete el protocolo y todo eso. Entonces, bueno, finalmente
fracasó el esquema de la vuelta a la presencialidad y que mostró, dejó en evidencia que falta, digamos, un plan de inversión tanto de parte de la provincia como de parte del municipio para refaccionar las escuelas en los distintos distritos, y que también mostró que finalmente lo que salía a decir el intendente por los medios de comunicación, que es importante la educación y que no podemos pensar en un pueblo con futuro sin educación y que entonces había que volver a las aulas y demás, era pura demagogia, porque en concreto las escuelas públicas municipales del distrito no estaban en condiciones para sostener la cursada en el invierno. Entonces, es evidente que de ambos lados de la grieta no hay una política, digamos, para fortalecer la estructura educativa. Entonces, por ahí parece repetitivo, porque me lo preguntaste en salud y te diré, digamos, una orientación similar. Pero en educación nos parece lo mismo, en el sentido de que si el Estado está, mejor dicho, si el gobierno está totalmente decidido a pagar la deuda externa y a hacer buena letra con el FMI, eso se va a traducir en que van a ajustar en materia de gasto público. Entonces, si ajustan en materia de gasto público, van a tener que ajustar necesariamente en la educación, que es lo que están haciendo. Es decir, la cuestión de los salarios docentes va en ese sentido, digamos, las monetarias docentes que quedaron muy por debajo de la inflación van en el sentido del ajuste. Entonces, la situación edilicia de las escuelas también va, digamos, en sintonía con el ajuste, y la falta de un plan de obras en las escuelas para refaccionar esos problemas y para poder cursar en condiciones dignas, también va en el sentido del ajuste. Entonces nosotros planteamos que hay que fortalecer el presupuesto educativo sobre la base de no pagar la deuda, sobre la base de destinar esa plata, esos fondos, para inversión en materia edilicia, es decir, solucionar todos los problemas edilicios de las escuelas de la provincia de Buenos Aires y también del municipio de Vicente López, aumentar los salarios docentes, porque, digamos, el trabajo docente es un trabajo muy extenuante también, se mostró, se evidenció en pandemia, donde los docentes denunciaban que básicamente ya habían perdido el horario laboral, porque durante todo el día estaban trabajando, corrigiendo trabajos, atendiendo a los padres, atendiendo a los alumnos y demás. Y bueno, en ese sentido también quedó en evidencia que el salario docente es muy, muy bajo. Entonces, bueno, en definitiva, digamos, para el municipio nosotros planteamos la importancia de aumentar el presupuesto en materia de educación, y llevar adelante un plan de refacción de las escuelas mediante la obra pública, que también es un elemento para combatir la desocupación, porque si vos armás un plan de obras públicas, abrís empleo, y dentro del municipio de Vicente López hay muchos desempleados que pueden trabajar y que incluso pertenecen a los barrios en los que están las escuelas, digamos, que están más abandonadas tanto por el municipio como por la provincia. Entonces, bueno, ahí combatís dos problemas con una misma medida. Entonces, bueno, en ese sentido planteamos eso. Bueno, lo que trabajan ustedes, el salir a la calle, los eventos que hacen en la calle, ¿los acerca de alguna manera a los comerciantes o a los vecinos? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que les acercan estas personas y cómo ven ustedes en Vicente López el tema del comercio, teniendo en cuenta, ¿no?, todo lo que se vivió? Mirá, yo particularmente vivo en Munro, que es una zona bastante comercial. Estoy casi en el centro de Munro. Y bueno, lo que vi con la pandemia, digamos, con la post-pandemia y la reapertura un poco de la actividad económica, es que muchos locales cerraron, muchos locales, digamos, en alquiler estaban, eh, y lo que discutimos un poco con los comerciantes, que nos acercan, y que incluso también en la pandemia hablábamos, es que, bueno, bajó mucho el consumo. Obviamente, si uno no tiene, digamos, no pierde poder adquisitivo porque hay inflación y porque el salario no aumenta, no te alcanza para comprar, digamos, lo que no te, digamos, lo que no te sirve para cubrir las necesidades básicas, es decir, por así decirte, para darte un gusto, no te alcanza, entonces no te lo das. Entonces, eso repercute en el comercio interno y principalmente, bueno, eso es uno
de las preocupaciones de los comerciantes. Pero también lo que planteaban es que, digamos, no, por ejemplo, vos tenías el comercio cerrado y sin embargo tenías que seguir pagando impuestos municipales. Entonces, digamos, los comerciantes nos decían, a mí lo que me preocupa es que no sé cuándo voy a poder laburar, pero sin embargo tengo que seguir pagando los impuestos municipales porque si no me clausuran el local. O porque si no, cuando vos tenga que reabrir voy a tener que pagar toda la deuda junta y la verdad no sé de dónde voy a sacar la plata. Y bueno, ahí, digamos, se contrasta también con un plan de asistencia que había lanzado Jorge Macri a distintos comercios y demás, sobre el que hizo mucha campaña también, pero que quedó de manifiesto que accedieron a ese plan unos comercios, digamos, menores, una menor cantidad de comercios de los que realmente necesitaban adherir, es decir, que se anotaron muchísimos comercios que no pudieron cumplir con las condiciones, digamos, restrictivas que ponían para acceder al plan de sostenimiento, y bueno, finalmente, digamos, terminaron los comerciantes, digamos, más golpeados por la crisis y por el ajuste, terminaron pagando también los platos rotos de la situación. Así que en ese sentido, bueno, un poco, digamos, lo que nos plantean los comerciantes es eso, la preocupación por la caída del consumo, que nosotros la ligamos a la caída del salario y al aumento de los precios. Y bueno, también el hecho de la elevada tasa impositiva que pagan los comerciantes del distrito, a pesar de tener quizá una peluquería chiquita, tenés que pagar muchos impuestos. Entonces, bueno, esos son dos problemas también acá de Vicente López. Bueno, como para ir cerrando, tienen dos puntos del frente de izquierda por los cuales van a luchar, que son las mujeres y los jóvenes. ¿Cómo van a trabajar esos dos puntos bueno, a nivel municipal? Bueno, mirá, está bueno lo que preguntás porque va un poco de la mano. Sobre todo porque nosotros vemos que acá en Vicente López, digamos, el problema relacionado a las mujeres y a las diversidades va también de la mano con los problemas de la salud y la educación. Es decir, que no se priorizan, no hay un presupuesto para cubrir, digamos, las problemáticas, para hacerse cargo de las problemáticas que van en torno a la violencia de género, y que van en torno a las violencias hacia las diversidades. Por ejemplo, acá Vicente López maneja un presupuesto anual de 2 millones de pesos para la Secretaría de la Mujer. Entonces, en ese sentido, hablamos de, digamos, un presupuesto prácticamente irrisorio. No cuenta, por ejemplo, con una casa de refugio, Vicente López. Nosotros planteamos, por ejemplo, ante esto, lógicamente, aunque hay que aumentar el presupuesto, hay que crear casas refugio en los distintos barrios del municipio, a donde la mujer que sufre violencia de género pueda acceder, digamos, para alejarse del violento, y a la vez que se acerca a esa casa refugio, pueda cobrar digamos, un programa de asistencia a la mujer y a la diversidad violentada, igual a la canasta básica familiar, para empezar a tener digamos, una independencia económica, porque es un problema también, digamos, que está ligado, que va de la mano, ¿no? La dependencia económica con el sostenimiento de la violencia de género en los hogares. Digamos, y un poco en la provincia de Buenos Aires, digamos, digamos, se puede atar un hilo conductor de la política de Jorge Macri acá en el municipio con la política de Kicillof en la provincia de Buenos Aires y de Estela Díaz, que es la ministra de Mujeres y Diversidades, en el sentido de que, digamos, la única política de asistencia a la víctima de violencia de género en la provincia de Buenos Aires es la Comunidad Sin Violencia, que maneja un fondo de 60 pesos por habitante mujer en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí estamos viendo, digamos, si lo llevamos a números, vemos, digamos, cuáles son las prioridades de los gobiernos. Entonces, nosotros planteamos que hay que aumentar esos presupuestos, crear casas refugio, darle la posibilidad a la mujer de alejarse de violentos sobre la base de un sustento económico, y la posibilidad de una colaboración en conseguir un trabajo genuino que le permita despegarse de la situación violenta y, digamos,
evitar de esa manera el crecimiento de los femicidios, que bueno, ya en la provincia de Buenos Aires, en lo que va del año, son 58 femicidios. Entonces, en ese sentido, bueno, también planteamos que hay que aumentar el presupuesto, es decir, es esto. ¿Y cómo se aumenta el presupuesto? Mirá, bueno, sobre la base del no pago de la deuda, sobre la base de impuestos a las grandes rentas y fortuna, que digamos que en esta, porque uno también, bueno, dice, en esta cuarentena todos salimos perdiendo, y es mentira eso, porque hay sectores que se favorecieron mucho, la industria alimenticia, los especuladores con los precios, bueno, los bancos, finalmente. Entonces, sobre la base de realizar impuestos a estos sectores, se pueden aumentar los presupuestos para el gasto en materia, por ejemplo, de combate hacia la violencia de género, hacia la violencia hacia las diversidades. Que bueno, en un punto también es un problema que aqueja mucho a la juventud, que también otro de los problemas que golpea fuertemente a la juventud es la falta de un futuro, digamos, de un futuro concreto. Es decir, para un pibe o una piba hoy que sale del secundario, acceder a un trabajo en blanco, con un salario que te permita vivir en condiciones dignas, es muy difícil. Digamos, la salida que tienen muchos pibes y pibas hoy en día es trabajar en Rappi, trabajar en Pedido Ya, trabajar en esas aplicaciones que obviamente son de trabajo precarizado, y no hay por parte de los gobiernos un plan digamos, de trabajo en materia de ofrecerle a la juventud una salida laboral que le permita tener una perspectiva, así como tampoco hay, digamos, un plan de trabajo de los gobiernos sobre la juventud en materia de estudio, y quedó en evidencia también en la pandemia. Es decir, aquel que no podía acceder a la conectividad quedaba por fuera del sistema educativo, y son más de 1,5 millones de pibes en la provincia de Buenos Aires los que quedaron por fuera del sistema educativo. Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros planteamos cómo se combate esto, bueno, con presupuesto, poniendo plata en conectividad, en repartir dispositivos, en garantizar el acceso a Wi-Fi en los barrios más golpeados, digamos, en considerar realmente a la educación como un derecho y no como un servicio. Eso también es, digamos, un elemento que le permite a la juventud formarse, poder seguir accediendo a la educación, poder salir con el título secundario, que hoy en día es un requisito que te piden en cualquier laburo. Y bueno, asimismo también crear, digamos, planes de trabajo para, para la juventud, para que los pibes que salgan del colegio no tengan que terminar laburando en Rappi o digamos, o en empresas que los explotan a full y los tercerizan y los precarizan fuertemente sin ninguna perspectiva. ¿Cómo van a seguir trabajando en lo que queda, ¿no? Para la PASO del 12 de septiembre? Bueno, ahora en un ratito ya salgo para una actividad que vamos a hacer acá en el centro de Florida. Eh, Vamos a seguir repartiendo, digamos, las plataformas, las propuestas. Eh, y bueno, mañana obviamente es sábado también, tenemos visita de aplicación de nuestra propuesta durante toda la mañana. A la tarde tenemos asamblea en los distintos barrios con los compañeros del Polo Obrero, que también vienen jugando un rol importante en esta campaña, porque se estuvieron sumando a pleno a, digamos, constituir una alternativa política de los trabajadores acá en Vicente López. Y bueno, vamos a, digamos, aprovechar toda la semana hasta el jueves que se decreta la veda electoral para seguir haciendo actividades todos los días que podamos, y nos permite el clima también, para llevar a full nuestras propuestas y seguir peleando los votos en la calle. Bueno, Guido, agradecerte como siempre tu tiempo por brindarnos esta entrevista. No, muchas gracias a vos, Sofi, gracias a ustedes, y bueno, espero que nos sigamos viendo. Por supuesto. Muchas gracias. A vos.